Para mí es un honrosazo tenerte aquí en Charlatao, en este podcast en el que hablamos con spoilers de proyectos creativos como este discazo que estás sacando. Se me hace que es la suma de muchas cosas. Ya, yo creo que hoy en día los discos se hacen como con una idea mucho más clara, porque ya no es tan sencillo hacer un disco, sobre todo un disco con tantos cortes y colaboraciones como tiene este. Sí que es verdad que cuando un artista pinta o cocina, como que tiene una idea de ese cuadro donde se puede poner o eso donde se puede comer, pero tú, este disco, ¿cómo aconsejas escucharlo? ¿En un viaje, en una caminadora, en un gimnasio, 45 minutos? Creo que sirve para bastantes situaciones distintas. Es un disco amable de escuchar, es un disco más amable que otros discos míos, quiero decir, es un disco más pulido, con un sonido más comercial, con muchas canciones eh, festivas, ¿no? Por Sí, ponerles un adjetivo, con más canciones alegres que otros discos. Es un disco menos introspectivo, menos reflexivo que otros discos. Por supuesto que tiene vuelo poético, como tienen mis discos, porque son mis canciones, pero es un disco amable de escuchar, entonces lo puedes escuchar mientras cocinas, mientras limpias, mientras haces deporte, o también lo puedes escuchar mientras escuchas, mientras te tomas un vino y no haces nada más, ¿no? Porque también claro. tiene matices y capas suficientes e información suficiente como para prestarle atención y que en sí mismo sea un viaje, la escucha activa de ese disco, ¿no? Pero sí, creo que lo que lo caracteriza es eso, es un disco más liviano que otros discos que yo he hecho. A mí lo que me parece fabuloso, eh, la música es bastante colaborativa y aquí obviamente hay colaboraciones, pero cada una de las colaboraciones se siente como si el artista entró y habitó en ese mundo tuyo. Yo soy muy fan del Plan de la Mariposa, he tenido la oportunidad de hablar con ellos para el podcast y la voz de Sebastián y la voz de Mila Andersen suenan espectacular, pero también por fuera un poco de lo que nos tiene caracterizados a los fans del Plan de la Mariposa. ¿Fue complicado o fue fácil pitchear estas colaboraciones a todos, a Messier Periné, a Rosalía, a todos los que participaron? Las que están fueron fáciles, las que fueron complicadas no están. Claro, es verdad. Hacer un disco de colaboraciones es una apuesta cada vez más difícil porque además cada vez la industria musical está más individualizada y aunque obviamente las colaboraciones siempre interesan a todos los artistas, cada vez es más difícil, ¿no? Que los artistas hagan lo que les da la gana, ¿no? Con sus acuerdos discográficos, etc, etc. Ha sido difícil, ha sido también duro, ¿no? Recibir los noes, ¿no? Claro, De gente a la que admiras, que es menos duro, porque obviamente sabes que el no va antes que el sí, a quien no conoces, y luego de gente que sí conoces y a lo mejor sí que esperas un sí, te da un no, y tienes como que quitarte ese ego y asumir que tú también has dicho que no a muchas colaboraciones que te han llegado y que es claro. el natural de la colaboración musical. Las que están han sido muy sencillas, todas. El plan de la mariposa, por ejemplo, fue les avisé muy tarde, porque Amar iba a ser una canción que iba a ser para otra persona. Es como en la vida, ¿no? Una de las colaboraciones que mejor casan del disco, la del plan de la mariposa, parece que está hecho para que fuera así, ¿no? Les queda muy bien a ellos, les queda muy bien. Y entonces yo se lo comenté muy tarde y como yo ya grabé en una canción suya hace muchos años, pues también esa ida y vuelta, pues naturalmente se da, ¿no? Siempre hay ahí como una especie de deuda, aparte del amor Total. que tenemos, ¿no? Porque nos queremos mucho con el plan. Yo he ido a su festival 2 veces, ellos han vivido en mi casa, yo he vivido en la suya, en temporadas cortas, en estancias de viaje. Y hay mucho cariño con ellos, con todos ellos. Pero cuando se lo propuse, yo le dije a Seba, digo, grábame una voz. Seba grabó la voz, Mila grabó la voz, grabaron violín, grabaron acordeón, como que también se implicaron todos, bueno, la mayoría. Y para mí eso fue muy bonito, ¿no? Porque no lo imaginé así, yo pensé que Seba cantara y ya. Y al final, por ejemplo, la voz de Mila es preciosa, como queda el estribillo con mi voz, como queda el estribillo con Total. su voz. Y, y así, Chico César, se lo dije y de primera me dijo que sí. Silvio Rodríguez me dijo que sí también muy pronto y grabó pronto, con lo cual a mí me llenó muchísimo el corazón. Messier Priné fue más difícil, al final acabaron grabando aquí en España, en el estudio nuestro, en Barcelona, donde nosotros grabamos el disco, pero yo estaba en RD, en República Dominicana, entonces no pudimos coincidir en la grabación. Y generalmente han sido sencillos las que están, pero también ha habido muchísimos noes, ¿no? Y también he tenido ese aprendizaje. O sea, no voy a hacer otro disco de colaboraciones hasta dentro de muchísimos años porque prefiero que las cosas dependan también de mí. Que decir, yo grabar un disco, estar cómodo, entrar al estudio, salir del estudio y tener un disco.
no estar pendiente de gente que está muy ocupada y que tiene muchas cosas que hacer y que le cuesta decir que no, así que no te dicen sí, sí ni no, te marean. Como que ese aprendizaje también me lo llevo, claro. Sí, es verdad. Un disco con colaboraciones que no siempre es sencillo. ¿Tú tenías claro cuál era el tiempo que iba a tomar este disco en empezar, en terminar, cuántas canciones iban a entrar? ¿O cómo sabe uno cuando un proyecto así ya está terminado? Hombre, no hagamos más, no le metamos más gente, ya esto está, saquémoslo así. Pues mira, yo sabía cuándo quería sacar el disco, porque yo quería hacer esta gira, además la tenía cerrada hace mucho tiempo, yo quería hacer esta gira a partir de marzo, yo quería que el disco saliera en enero, yo quería que el disco saliera en noviembre primero, luego me di cuenta de que era imposible y que saliera en enero, al final salió el 6 de febrero. Se dilató nuestra parte porque el productor pasó por una etapa de salud y entonces hubo ahí como una dilatación natural del proceso y luego me costó muchísimo conseguir las colaboraciones, ¿no? Claro, hay temas que tengo, Quererte que salió en mayo, lo tengo desde marzo, ¿no? Con Sí, Silvio, pero hay temas que se han terminado de grabar una semana antes de, de- de la salida, o sea, del máster del disco. Y en realidad todas las canciones, excepto una, tienen colaboración. Yo quería que la salsa, Un lugar mejor, el tema nuevo, tuviera una colaboración, pero no se dio. Y cuando no se dio pensé, en realidad es bonito que el único tema nuevo de este disco recopilatorio no tenga colaboración. Sea como casi, ¿no? Como el primer track del disco siguiente, pero claro. que se abre la puerta desde ahora. Entonces ahí lo entendí y dije, pues mira, me gusta así, ya está, lo tenemos, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya está, ya fue como los preparativos para el lanzamiento. Me parece fabuloso. El arte del disco también me recuerda un poco a esta onda del tarot, de toda esta simbología que pueden tener estas cartas que al final del día reflejan lo que propone el disco, que es un viaje, ¿no? ¿Se ha hecho fácil viajar? ¿Uno ya empacas más fácil ahora cuando te vas de gira o sigue siendo un complique meter todo lo No, necesario en 23 kilos que piden las aerolíneas? cada vez empaco más difícil. Cada vez me gusta más estar en mi casa, cada vez extraño más cuando salgo de viaje. Y aunque el aprendizaje sí lo he hecho, te llevas ropa para 3 viajes, porque luego siempre uso muchas menos cosas de las que me llevo, incluso con lo poco que cabe en la Claro. maleta. Pero me cuesta, ¿no? Como también me acomodo y yo vivo en una casa espaciosa y tengo las cosas que quiero tener y cada vez pues se hace más complicado, ¿no? Aligerar ese equipaje, el emocional y el físico. Sí, Antes, cuando yo viajaba por América hace 11 años y me andaba por ahí 5 meses de paseo con la mochila y no llevaba nada más que discos en la mochila y todo era más ligero, ¿no? Y supongo que con los años vamos llenando más esa mochila, también la emocional y la humana, y nos va costando más desprendernos de nuestros lugares, en este caso de mi hogar, ¿no? oye, Pedro, me parece fabuloso que, como es Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo- ¿Te suenas tan cómodo con tu español en ritmos que uno diría, va a sonar rarísimo este chico con este acento, pero suenas como si hubieras crecido en una playa acá en Colombia o en República Dominicana, como si esto se te hubiera impregnado? ¿Tú tenías ganas de estos ritmos hace rato? Porque tu voz Muchas parece que sonara con esa naturalidad de toda la vida. muchas gracias. Yo me he sorprendido muchísimo al escuchar mi voz en una salsa, por primera vez, la primera salsa que ¡Ay! grabo en mi vida. ¿Y la cumbia? Sí, sí, pero bueno, eso también lo llevo haciendo más años, ¿no? Entonces, como que ahí ya he pasado por ese proceso, pero la salsa, que es la primera vez que lo hago, y la salsa tiene una tonalidad muy concreta, y los Claro. cantantes de salsa tienen una manera de proyectar muy concreto, que no son los míos. Yo vengo de la canción de autor, de la escuela de Caetano, de cantar pequeñito, de cantar para adentro, ¿no? De emocionar desde lo sensible, desde lo sencillo, y me he sentido muy cómodo escuchando mi voz con una orquesta detrás, Sí, con una orquesta de vientos detrás. Y eso me ha llamado mucho la atención y ha sido un gran descubrimiento porque yo soy un amante de la salsa. Yo escucho mucha salsa, a mí me gusta bailar la salsa. Y claro, ahora que he compuesto una salsa y la he grabado y me he sentido muy cómodo, se me abre otro mundo de posibilidades, ¿no? También creo que el caso es no quedarse quieto, no aburrirse, ¿no? No perecer en lo que uno ya conoce. A mí me gusta mucho viajar, yo he recorrido América, la he recorrido profundamente y con temporalidades largas. He vivido mucho en el continente. Y me imagino que ahí naturalmente, aparte de mi amor por la música latina de toda la vida, el vivirlo de cerca, pues ha hecho que eso se impregne, lo que tú has nombrado en algún momento, ¿no? Como que sale de una manera muy natural, como si yo estuviera empapado en eso.
Y claro, pues yo no sé, yo tengo mucha suerte. Yo a mí me han invitado a tocar, a cantar al Carnaval de Barranquilla y he podido vivir el Carnaval de Barranquilla desde dentro, ¿no? Claro, Entonces he podido vivir unas rondas de bullerengue auténticas y entonces he podido entender lo que supone el bullerengue para un territorio. De hecho, he estado en María la Baja, en el Festival de Bullerengue, por ejemplo. He estado en Puerto Escondido. Por wow. ponerte un ejemplo concreto de Colombia, pero como eso he estado en el encuentro de San Antonio en Córdoba, en Argentina, y he vivido la chacarera desde dentro. Y he estado en la República Dominicana y he vivido el merengue. Y entonces lo he vivido, lo he experimentado en mi piel. O sea, lo he vivido, he estado en el territorio donde se toca. Donde se toca eso como mero ejercicio de supervivencia, de conservar las tradiciones, de ser una cosmovisión ante el mundo, una manera de posicionarse ante la vida. Esta es la música que yo hago, ¿no? Es lo que me dicen en esos territorios es eso. Yo nací aquí, mi padre tocaba el tambor, yo toco el tambor. Y es la música que a mí me identifica y la que va a identificar a mis hijos, así es que nacen. Entonces yo desde ahí he podido empaparme siempre desde un lugar muy desprejuiciado y como muy abierto, ¿no? No tratando de imponer mi movida, sino de tratar de permearme lo máximo posible de eso que me estaban ofreciendo. Y a partir de ahí, pues da la casualidad que, bueno, que mi voz suena bien con una salsa, con una orquesta detrás y eso se agradece porque podría no sonar y podría parecer un español que está tratando de Sí, imitar algo, que también los hay y es natural que eso pase, es decir, que haya gente que queramos hacer cosas que no son de nuestra zona de confort y nos quede patillero, que lo llamo yo, que nos quede como un quiero y no puedo, que nos claro. quede como una parodia, como una, ¿sabes? Calcamonía, ¿no? Entonces es como, bueno, no, en mi caso yo creo que yo lo siento, lo vivo y trato de hacerlo lo más honesto a mí posible. Y suena, yo creo que suena verdadero, no suena falso, ¿no? ¿Has escuchado el disco? ¿Has hecho la tarea de escucharte sin quitarte el sombrero de debí ajustar aquí, esto es la producción, debí ajustar esta frase? ¿Te has gozado este disco ya como melómano? Sí, me lo he gozado, pero me lo he gozado menos que otros porque ha sido un proceso muy, muy, muy largo para mí. A mí no me gusta. Yo estoy acostumbrado a grabar los discos en bloque. Mis tres Claro. discos anteriores, el tercero, el cuarto y el quinto, los grabé en bloque. El quinto con la voz en vivo y lo mezclé en bloque. O sea, lo mezclé en el estudio sin salir. Me fui a un estudio en el campo, la montaña, grabamos, mezclamos y yo entré un 15 de septiembre y salí un 3 de octubre con un disco terminado. Wow. Y en este disco he estado un año entero haciéndolo. Entonces, claro, como que hay canciones que ya tengo tan escuchadas que cuando ha salido el disco o cuando ya he tenido el disco terminado para poder escucharlo yo, como tú dices, para gozármelo, ya como que formaban parte incluso de otra etapa de mi vida. Me ha pasado un poco eso con este disco, ¿no? Como que no he conseguido conectar desde ahí, como de cuando entro a grabar los discos, salgo a las 2 semanas y digo, madre mía, ¿qué acabo de hacer? Hemos hecho un disco, vamos a escucharlo y no damos crédito de lo que hemos hecho, ¿no? Si algo tiene la música, los ritmos latinos, es que a veces la percusión, la parte sonora te puede desviar un poco de la historia que te está queriendo contar la canción. Y este disco tiene eso. Tú lo puedes poner ambiental o te lo puedes leer. Yo tuve las dos experiencias y hay una frase que me pareció que eso tiene la música llega a tu vida y como que las fichas se engranan. Y uno dice, ay, eso es lo que yo quería sentir o eso es lo que yo quería decir, pero no sabía cómo. Y hay una frase que me pareció súper poderosa en la que dices que abrir el corazón es un viaje. Y estamos como tan acostumbrados a que eso es una decisión, lo voy a abrir, se abre, mira, te estoy abriendo mi corazón, pero eso es una vaina que se da gradualmente con las compañías correctas, amorosas o no amorosas. ¿Hay una frase en la que te sientas particularmente orgulloso que esté plasmada en este proyecto? Es un disco recopilatorio, entonces hay canciones que yo compuse hace 15 años, cuando Sí. tenía 16, por ejemplo, Viva la Libertad, la primera canción, Verde Selva, la segunda canción, son frases que yo hago, canciones que yo hago de adolescente, ¿no? Yo creo que el ejercicio de este disco no pasa por estar orgulloso o ser cómplice de un verso concreto, sino pasa por abrazar a mis yoes pasados que tenían cosas que decir y tuvieron la valentía de decirlas. Yo puedo no estar de acuerdo con cómo yo decía algunas cosas. Hay canciones que yo jamás haría así otra vez a nivel expresivo lírico. Hay versos que yo no escribiría jamás, incluso que yo no defendería si no hubiera tenido un proceso de aceptación, de decir, hostia, coño, a mí estas canciones me han traído hasta aquí.
Y si yo llevo viviendo de la música todos estos años es porque estas canciones formaron parte de mi repertorio y el público me conoció a través de ellas y las hizo formar parte de su vida. Entonces yo no Sí, puedo ahora decir, no, bueno, es que como yo tenía 16 años cantaba esto, ahora ya no me interesa. No, todo lo contrario. Es decir, yo lo abrazo, incluso lo resignifico, le doy una segunda vida, le doy una segunda oportunidad musical para que a mí me siga divirtiendo cantar estas claro. canciones y puedan seguir formando parte de mi repertorio. Oye, pucha, qué buen currículum, ¿no? Yo tengo mi diario a través de las canciones. Yo sé, estoy más cerca de las, puedo acercarme más a la persona que era cuando tenía ciertas edades por porque tengo un reflejo de lo que era en esas canciones. Puedo saber cómo me posicionaba ante ciertas situaciones, puedo saber qué sentía, cómo Total. pensaba, ¿no? Cómo habitaba el mundo, cómo quería, con qué decisiones tomaba, decisiones estéticas, decisiones políticas, decisiones afectivas. Y todo eso es una suerte, porque yo además no tengo muy buena memoria. Soy una Wow. persona muy precoz que ha vivido, que ha vivido muchas cosas desde una edad muy temprana, entonces como que la memoria de RAM se me llenó ya hace rato. Y yo a mí, la gente de mi alrededor lo sabe, que yo no tengo mucha memoria concreta. Hay muchas cosas de las que la gente de mi alrededor se acuerda y yo no. Pero por suerte tengo un refugio ahí, tengo un faro ahí, como que puedo acudir a las canciones para entender ciertas cosas de mi yo del pasado. Uy, sí, me pasa algo similar, que tengo registro de mi calidad de pensamiento, de mi tipo de pensamiento desde hace muchos años y trato de no juzgarme, ¿no? Incluso de reeditarme. Ujú. Estoy aprendiendo como a defenderse, como que, hombre, aprendámonos a googlearnos y aceptémonos, pues, que hemos evolucionado y cambiado. Tener este registro como lo tienes te ha ayudado a tratarte mejor, de pronto a no darse uno tan duro a la distancia con las formas o las maneras en las que decía ciertas cosas o hacía ciertas cosas. Puede ser, no sé si ha sido eso lo que me ha ayudado, pero yo creo que ya no me trato con tanta dureza como me he podido tratar en otros momentos de mi vida, como que trato conscientemente de relajarme. O sea, hago un ejercicio Claro, consciente de tratar de relajarme, de desenfadarme. Porque también cada uno es como es, o sea, cada uno tiene su personalidad, ¿no? Y tiene su impronta. Y yo personalmente pues soy una persona muy, pues apasionada, puedo ser vehemente, ¿no? O sea, como que trato de defender mi posicionamiento y mis ideas y las defiendo con fiereza. Entonces, claro, desde ahí, pues también en la vida uno se da cuenta de que muchísimas veces no hace falta pelear, claro, que es una batalla que no es la tuya, que está perdida o que ni siquiera te va a traer a ti. ¿De qué sirve tener la razón al final del día, de verdad? O sea, de verdad. Entonces hay veces que, claro, que yo soy una persona muy orgullosa, que tengo ego, soy artista, etc. Yo trato siempre de defender lo que creo que, lo que considero justo, porque soy una persona que también tiene un concepto de justicia muy claro. Pero he tratado con los años de relajarme, de tratar de poder disfrutar más de los procesos y de no estar enemistado conmigo mismo por ciertas decisiones, de no fustigarme cuando he tomado una mala decisión. El otro día, un ejemplo concreto, el otro día fui a la radio, aquí en España, Radio Nacional, a un programa muy interesante, y yo me venía cansado, venía de resaca, y, y no hablé de mi disco. 35 minutos y no, en ningún momento nombré el disco. Porque yo estaba ensimismado, estamos ahí en un debate político, yo soy una persona muy politizada, y coño, yo acabo la entrevista y digo, tío, pero tú que eres un analista político o un músico, ¿tú qué has venido aquí? ¿A presentar tu disco o a debatir de política? Y claro, yo pues, salí disgustado diciendo, joder, qué pérdida de tiempo para mí, ¿no? Pues, porque yo venía aquí a hacer promoción y al final me he ido por cualquier sitio. Y en otro momento de mi vida me hubiera fustigado por eso y me duró 5 minutos. Dije, pues ya está, se ha dado así. Hoy venía cansado, no estaba muy fresco de la cabeza. Me han puesto en bandeja un tema, unas temáticas que me interesan y que he decidido entrar con todo lo que tenía en vez de reservarme y tratar de hacer la promoción que era lo que tenía que hacer. Y en otro momento de mi vida yo me hubiera fustigado y ya no lo hago. No lo hago. Coño, digo, pues ya está, se ha dado así. Mañana tendré otra entrevista y podré hablar de mi disco, coño, qué más da. los años traen, no sé, no mencionemos la palabra madurez, pero la máquina va aprendiendo a funcionar y uno a controlarla, ¿no? Uno aprendiendo a reaccionar. Nunca se aprende del todo, pero sí. Te va afinando el radar. Qué fabuloso. Por último, Pedro, si esta conversación la convertimos en una canción de este repertorio tan espectacular tuyo, ¿qué nombre le pones? Bueno, yo creo que ha sido una conversación honesta, ¿no? Tiene que ver con la honestidad de esta conversación. He hablado mucho en primera persona como de Pedro.
¿no? Más que de Pedro Pastor, también como que te he contado ciertas cosas con las que me identifico de mi personalidad. Entonces es como, bueno, desnudémonos, ¿no? Sería del disco, desnudémonos. Fabuloso, Pedro, muchísimas gracias. Espero que sea la primera de muchísimas charlas. Muchas gracias, Álvaro.